Relatos Sempiternos. Hola, me llamo Karen y mi papá tiene una historia muy curiosa pero al mismo tiempo también algo aterradora. Él nos contó que en cierta ocasión recibió un favor de parte del diablo. Para entrar un poco más en contexto, mi papá fue pescador durante mucho tiempo. Cada vez que él salía para ir a pescar, tenía que recorrer aproximadamente 20 kilómetros en bicicleta. La mayoría de las veces, tanto por la distancia que recorría y por el tiempo que pasaba en el mar, él regresaba a casa hasta la madrugada, pero gracias a ese oficio, él pudo sacarnos adelante. En aquel entonces, cuando le ocurrió este suceso a mi papá, yo aún no había nacido, pero mi hermana mayor ya estaba presente. Mi papá cuenta que cierta noche le fue muy mal en su pesca, ya que no logró capturar absolutamente nada, y además había una veda en la zona donde solía encontrar las mejores capturas. Regresó a casa esa noche un poco triste y decepcionado, ya que en ese momento la pesca era nuestra única fuente de ingresos, y al no pescar nada, sencillamente no podía ganar dinero. Resignado, aquella noche condujo su bicicleta de vuelta a casa. Solo quería llegar a dormir pues ya estaba muy cansado. Sin embargo, cuenta que cuando llegó a casa, mi mamá le dijo que a mi hermana mayor le había picado algún animal y que tras la picadura, mi hermana comenzó a sentirse mal y le dio mucha fiebre. Mis padres sabían que tenían que llevarla lo más rápido posible al médico, o de lo contrario, mi hermana podría empeorar. En ese momento, sin tener dinero, mi papá muy preocupado le dijo a mi mamá que lo esperara, mientras él salía a conseguir el dinero y así poder llevar a mi hermana al doctor. Al salir, lo único que se le ocurrió a mi papá fue ir nuevamente al mar, pero esta vez se aventuraría en una zona donde los pescadores rara vez iban, ya que en aquella zona existe una leyenda que habla de El Salvaje, que es como comúnmente la gente suele llamarle por acá al diablo. Según la leyenda, si te encuentras con El Salvaje, este te puede perder en el mar o incluso costarte la vida. A mi papá le preocupaba más la salud de mi hermana que la leyenda que rodeaba aquel lugar, así que condujo lo más rápido que pudo hacia el mar. Después de preparar la lancha, se adentró con la esperanza de pescar algo y venderlo para así poder conseguir el dinero. Mi papá cuenta que, estando en el mar, comenzó a lanzar su red, pero tras varios intentos, simplemente no logró sacar nada. Empezó a desesperarse, pero no perdía la fe en que eventualmente pescaría algo. Justo cuando estaba a punto de lanzar nuevamente su red, empezó a sentir mucho escalofrío y también como si algo lo estuviera acompañando. Cuando volteó, vio que en la punta de su lancha estaba sentado un hombre. De reojo pudo notar que aquel hombre llevaba puesto un taparrabos de manta, tenía un canasto y una atarraya, era de tez blanca con pelo largo y negro, además de tener una larga barba. Pero lo que más aterrorizó a mi papá es que notó que aquel hombre tenía unos ojos rojos y una cara muy macabra. Mi papá de inmediato supo que ese era El Salvaje, pero a pesar del miedo que lo invadía, lo único que hizo fue tomar valor. Le dijo a aquel extraño hombre que por favor no le hiciera nada, ya que tenía una hija enferma y necesitaba sacar unos cuantos pescados y así poder venderlos para poder llevar a su hija al doctor. Después de eso, aquel extraño hombre solo se quedó viendo a mi papá por unos minutos. Mi papá cuenta que, después de eso, aquel hombre se levantó y, por increíble que parezca, comenzó a caminar sobre el agua, y poco a poco, se fue alejando hasta perderse en la oscuridad del mar. Aterrado ante lo que había visto, mi papá decidió seguir pescando con la esperanza de sacar algo, pero dice que, en ese momento cuando metió la red, de repente la sintió más pesada, y al sacarla, se dio cuenta de que había sacado muchísimos camarones. Bastante asombrado, decidió volver a meter su red, y nuevamente ésta salió llena de camarones.
Eran tantos que incluso saltaban solos de su lancha. En cuestión de minutos, mi papá había conseguido tantos camarones que ya no sabía qué hacer. Lo primero que se le ocurrió fue llevarle camarones a sus amigos y conocidos, así que como pudo condujo hasta sus casas. Sus amigos extrañados los aceptaron, y con aquel dinero regresó rápidamente a casa y llevaron inmediatamente a mi hermana al doctor. El doctor les dijo que la habían traído a tiempo, pues si se hubieran tardado un poco más, tal vez mi hermana habría perdido la vida. Hoy en día, mi papá tiene 74 años y siempre que cuenta esta historia, finaliza diciendo que el diablo no es tan malo como cuentan, ya que gracias a él pudo salvar la vida de mi hermana. Al principio pensaba que esta historia no era real, pero en una ocasión me tocó platicar con los amigos de mi papá y efectivamente ellos me confirmaron que aquella noche sí llegó con demasiados camarones, de los cuales incluso le regaló un poco a cada uno. También dicen que en ese momento no le preguntaron cómo había sacado tanto camarón, pero después de unos días él les contó toda la historia y ellos efectivamente se sorprendieron, pues era muy raro que el salvaje le ofreciera su ayuda a alguien. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Espero que este video te haya gustado. De ser así, agradecería mucho si me regalaras un like y te suscribieras. Abiertamente, también me gustaría hacerte una invitación a que si tú, algún amigo, familiar o conocido, ha pasado por alguna experiencia paranormal me la pudieses compartir. De esta manera, esa historia muy probablemente sea la protagonista de una siguiente narración.